Hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Moisés, estudio carrera en las ciencias de la comunicación aquí en la URC y bueno, me dedico a muchas plataformas y muchos medios de comunicación y de entretenimiento y de música. Bueno, principalmente los primeros problemas que se encuentra un artista o creador de contenido es la idea, o por así decirlo, plantear la idea que ya no esté tan usada, ser un poquito más original, solo sí que sobresalir del resto de las personas que, como tú, pues están en el mismo ámbito y rodearte de personas que te ayuden a crecer y a aprender más cosas para tú mismo sobresalir a pesar de que tengas ayuda. Mi nombre es Ricky Lóbrego, soy un artista independiente, creador de contenido, originario de Ciudad de México. Creo que bien si podríamos generalizar cuáles son las situaciones por las que los artistas se limitan. Una de ellas sería la seguridad y la falta de conocimiento o de recursos. Creo que cuando tienes cualquiera de estas tres, o incluso las tres, es cuando tu proceso queda un poco estancado o detenido. Hay personas que tienen los recursos y no los aprovechan de la misma forma que quien no los tiene y tiene el conocimiento o la constancia para hacerlo. Ahora bien, creo que esto es más complejo, es lidiar con los algoritmos de las redes sociales, con todo este conocimiento que tienes que tener antes de lanzar algún trabajo, algún proyecto, incluso hasta un video de TikTok. Entonces, todavía nosotros utilizamos esos formatos, pero tenemos ciertos beneficios, ¿sabes? Entonces, lo importante aquí es que ustedes conozcan, sí, hoy en día uno de los propósitos de la institución es la digitalización de todo este material, porque es un material que ya pertenece a la nación, son de los años 80, ¿no? Entonces, si un día llegaran y preguntaran, ¿qué hizo esta institución? Pues tenemos material de hace muchos años y vale muchísimo. Entonces, sí tiene sus beneficios, pero también estamos trabajando en la digitalización, es lo que vamos a ver ya, ¿vale? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Eduardo Iniesta Soto, soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos, de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Bueno, yo me dedico desde hace 35 años casi a la música, soy cantante profesional y pues me dedico a la música, a cantar en bares, restaurantes, etc. Pues yo creo que son ambas. Yo creo que como toda disciplina, para obtener un éxito que uno se proponga, pues requiere de una disciplina, requiere ser constante, requiere de cada día capacitarse un poco más. Claro, mi nombre es José David Sánchez Martínez, yo soy sociólogo, egresado de la UAM Xochimilco, soy docente desde hace 10 años, he trabajado en escuelas desde el 2011 y actualmente soy subdirector de la unidad Gustavo Madero de la Universidad Rosario Castellanos. Ok, creo que es una pregunta muy interesante y se puede responder desde muchas interpretaciones. Si hay un problema, creo que sí, en particular si estamos hablando de la sociedad mexicana. En la sociedad mexicana, cuando tú hablas de arte, tienes que primero empezar por definir qué significa y a partir de ahí, para qué se utiliza, ¿no? Si tú buscas, justo como lo decías en la parte final de tu pregunta, si buscas o mides con base al éxito, pues realmente ya estás traicionando una de las definiciones más simples de arte. ¿Qué es arte? Arte se entiende o se comprende que es lo que está bien hecho. Todo lo que cualquier persona haga, eso se puede interpretar como arte. Por eso es que después viene la cosificación o clasificación en bellas artes, artesanal, artesano o artista. Depende mucho del enfoque. Creo que sí hay un problema porque al final muchas veces se confunden estos conceptos y eso conlleva a que justo hoy tú puedes considerar a cualquier persona como artista, pero no necesariamente por crear una obra de arte, sino por una manufactura que pretende llegar a ser una obra de arte. En lo particular también tiene que ver con el contenido y tiene que ver mucho con el objeto a quien, o mejor dicho, el sujeto a quien va dirigido. Si tú me preguntas cómo podría medir el éxito de un influencer, pues yo te diría que lo primero tendría que ser con su alcance, ¿no? Con el número de seguidores. Pero también viene entonces, ¿qué te preocupa? ¿Solamente la cantidad o el tan temido la calidad? Actualmente creo que sí existe un problema. El problema más grande es que justamente no aprendemos a diferenciar bien qué es el arte y para de ahí poder determinar qué es un artista, y muchas veces se cambia y se manipula el concepto en una sociedad como la nuestra.
Creo que demasiado. Los medios determinan qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos. Aunque en la era digital la gente tiene más acceso a seleccionar qué es lo que se vuelve viral o qué no, de una u otra forma los medios siempre te han impuesto algo y esto es lo que nos lleva tanto a qué es lo que aspiramos ser y qué es lo que nos limitan a no ser. Pienso que influye todo. Pienso que influye tu éxito individual y aparte tú relacionarte con las personas exteriores, hacerte notar, es un buen enganche para que todo en conjunto funcione, porque al solitario podrías realizarlo, pero podría costarte hasta el triple de trabajo, a lo mejor y sin ayuda. No, pues influyen mucho. Por ejemplo, hoy en día la música de banda, el reggaetón, pues en los jóvenes de hoy es una influencia muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad es que los medios son los que marcan la pauta de lo que hoy en día se vive, ¿no? Y pues influye de manera muy importante, ¿no? Es muy importante que el acceso que uno tiene para la cultura, en este caso, es el tema que estamos viendo, es sumamente importante la educación. La verdad es que todo el mundo tiene que prepararse y uno mismo tiene que tener la iniciativa de buscar las formas de buscar ser más cultos, ¿no? Como ya lo vimos en una clase, una cosa es la cultura y otra cosa es el acceso a la cultura. Entonces la cultura la tenemos todos y el acceso, creo que tenemos la responsabilidad individualmente cada quien de volvernos más cultos. Demasiado. Si no tienes los recursos, hablando en cuestión de conocimiento, estás frito. Claro que hay gente que tiene un don natural para hacer las cosas, eso es un hecho, y el gusto te lleva a investigarlo, pero habemos muchas personas que quizás si hubiéramos tenido esa oportunidad, esa puerta, no sé dónde pudiéramos haber llegado. El campo hubiera sido amplio, porque para poder romper las reglas primero tienes que conocerlas, y vaya, todo conocimiento que llega a ti tiene que ser una herramienta, y si no las tienes, pues no tienes mucho con qué trabajar. Mis derechos culturales como tal, aplicados a una constitución, a una constitución no como tal, pero sí sé que como músico, como creador de contenido tengo muchas facilidades digitales, también apoyos del gobierno, incluso hoy en día la posibilidad de cultural musical se ha dado bastante. He tenido muchos eventos gracias a ese tipo de facilidades con el gobierno y con la gente que se ha acercado a instruirme en cuanto a mis leyes. La realidad es de que no. La realidad es de que desconozco la gran mayoría. Sé que tenemos pues la oportunidad de proteger nuestras obras, de tener acceso a... No los conozco. En programas en vivo es mucha presión, mucha atención, si tienes que estar. Por ejemplo, este switcher está chiquito. El noticiero que hicimos aquí era un switcher de 4 bancos, nada más tiene 2. El de 4 bancos, pues teníamos hasta 16, creo 18 señales. Entonces tienes que estar bien atento qué tienes en cada botón, cómo le vas a dar esta característica o otra. En Televisa tienen igual uno de 4 bancos, pero ellos tienen 4 programas. ¿A qué me refiero? Este, por ejemplo, va a televisión abierta. El program 2 va a ICI, el program 3 va a Sky. Entonces no para todos los programas son los mismos patrocinadores. Entonces tienen que estar atentos en dónde vas a meter una cosa y otra, y si no, pues te multan, ¿no? O sea, sí. Cuando tú empiezas a hablar acerca de los medios masivos, ya te estás haciendo referencia justo al término de la psicología de masas. Algo que es muy importante es entender que si vas a expresar o vas a tener como condición hablar del arte, tienes que manejarlo desde una subjetividad, o lo vas a hacer desde tomando como base a entre más personas lo sigan, es mejor. ¿Cómo funcionan los medios masivos? Los medios masivos tratan de unificar criterios y más bien de proyectar y determinar qué sí está aceptado y qué no. Hay un libro muy importante que se los recomiendo si no lo han leído, o si ya lo leyeron me van a dar la razón, que es La historia de la belleza, de Humberto Eco. En ese sentido él habla de la estética y en particular toma un ejemplo de la escultura, que es una de las bellas artes. Él refiere y dice, tenemos que saber diferenciar del gusto individual al gusto propuesto o puesto por los medios de comunicación. Si tú ves la estatua de una virgen, te puede parecer bonita.
máxime si la comparas con una estatua de una gárgola o un demonio, porque estás acostumbrado a que el discurso es, este es bueno, este es malo. Esa es la influencia de los medios de comunicación, dictaminar o más bien tratar de sesgar hacia dónde va la opinión de los artistas. Cuando si realmente te vas a la interpretación del trabajo, pues no, y requiere más trabajo capturar en una escultura los gestos, las grietas, a diferencia de la Virgen que tiene un rostro más liso, ¿no? O sea, es en esa condición donde tienes que aprender a jugar. Los medios masivos funcionan como reproductores de discurso. La ideología de un sujeto se da a conocer a través de los medios de comunicación masivos, porque el mismo nombre lo dice, masivos, llegar al máximo de seguidores y a partir de ahí generar esa institución. De nuevo, va a venir a corromper mucho en qué sentido y en qué concepto del arte estás trabajando, y a partir de ahí vas a tener los verdaderos artistas, que son los que hoy también se conocen a veces como o artistas libres o artistas urbanos, o los artistas que vienen reconocidos por un medio de comunicación masiva, es decir, que traen su palomita. ¿Preguntas? ¿Y usted en qué se especializó para saber mover a la cultura? Bueno, yo no estudié esto, pero pues estudiar electrónica y comunicaciones. Okay. Por ejemplo, ellos sí estudiaron audio, pero en electrónica y comunicaciones lleva todo esto. Entonces, realmente no te lo enseñan como tal, ya lo vienes a aprender en la práctica. La experiencia. Yo llevo 15 años ya en televisión, entonces sí, pero pues, igual que todas las carreras es una capacitación constante porque va saliendo un nuevo equipo, ahora ya estamos en el 8K. Entonces sí es una capacitación constante y realmente pues, sales de la escuela con lo básico, más que nada teoría. Sí. Ya cuando lo vienes a ver aquí, pues igual te quedas así como, ¿y eso qué es? Porque ya es medio Circunstancias y a lo que tenemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya la compañera ya no se puede dudar. No, cada estudio tiene su propio foro. O sea, un estudio es todo. El equipo, el ¿Les foro, vas a todo. explicar allá? Sí, un poquito. Es lo último del recorrido. Qué bueno que tocaste el deseo. Yo lo dividiría en ciertos momentos y ciertos sectores del mismo artista. Lo primero es el deseo. El hombre, ya sea individuo, humano, como lo quieras categorizar en la sociedad, siempre va a trabajar a partir de su objeto de deseo, su anhelo. ¿Qué es lo que te impulsa a? El arte tiene que estar constituido por ese deseo de expresarte en algo que no has visto todavía, ¿no? Porque tú como artista eres muy diferente a alguien como espectador. Yo como espectador puedo interiorizar lo que quiso decir el artista, pero al final voy a esquematizarlo a través de lo que yo quiero o lo que es mi objeto de deseo. Por eso es que el deseo se vuelve muy importante, porque es la base de esa discusión. En cuanto al artista, ese deseo de trascender, ese deseo de simplemente decir algo, o ese deseo de justamente obtener la aceptación de los medios, es lo que va a empezar. La parte de la educación creo que también la podrías dividir en dos maneras muy importantes: técnica o habilidades, que al final ahí entraremos en un tercer debate, porque las habilidades son más natas, más naturales. La técnica sí la puedes desarrollar. Si yo no tengo el talento para tocar una guitarra, pues tal vez con algunos consejos pueda llevarlo. Sin embargo, hay personas que sin conocer la técnica, por el uso de sus habilidades, pueden desarrollarla sin ningún tema. ¿Qué influencia tienen? Muy importantes. Si tuviéramos que darlas en porcentaje, creo que cómo influye más el deseo, porque ese deseo es lo que va a llevar a que justo sea una forma de expresión y que sea más libre. La educación, regreso a lo que te decía, si partimos primero de las habilidades, también tienes que ver en que la educación es la que forma el contexto, es la que tienes que entender y es la que tienes que tener como referente. Si tú hoy en día lees Las Flores de Mal de Charles Baudelaire, se te va a hacer una poesía aburrida, se te va a hacer una poesía incoherente. Igual, si quieres complementar esto para tu trabajo, te recomiendo Las Flores del Mal, en particular 2 poemas, Carroña y Letanías de Satanás. Si tú las lees, se te va a hacer hasta cursi, se te va a hacer hasta bobo, pero ten en cuenta que la educación o el contexto de Baudelaire fue cuando estaba estallando la Revolución Francesa y él era una persona rica. Entonces, cuando estalló la Revolución Francesa, los que tenían el poder se vieron quitados de ese poder y pues para él significaba el fin del mundo.
Carroña está dedicado a ese deseo de los de abajo por querer tirar a los de arriba, y de nuevo volvemos a trabajar entre deseo y educación. Entonces la educación funciona mucho con la primera parte en la cuestión de las habilidades, o en la segunda con el estudio de tu entorno. La obra, el arte o el mismo desarrollo de las habilidades siempre va a estar pensada desde en el momento en el que se dijo. Y que es te vuelvo a lo mismo, es la expresión de una persona, pero a través de un medio, a lo mejor, no por decirlo de alguna manera tradicional. ¿Usted tiene la intención de producir? Sí. ¿Cuál es tu género? ¿Producción? Producir algo es tu género. Pues no sé. ¿O quieres producir algo o participar en un equipo de producción? La diferencia. No, bueno, supongo que las cosas estaría bien, pero más a yo producir algo. Tú producir. ¿Qué más tienes aquí tú? Bueno, a mí me gustaría producir, pero cosas que informen sobre, bueno, siempre me ha gustado mucho lo social, entonces me gustaría como crear varios cortometrajes que, sí, sería eso, producir cortometrajes. ¿Qué más? Pues yo quiero aprender a producir mi trabajo. Quiero aprender a hacer mis propios videos. ¿Y qué has hecho para eso? ¿Qué recursos estás haciendo como para...? Ahorita, por ejemplo, utilizo KineMaster. Y ahí, por ejemplo, yo me grabo y luego me compré mi tela verde y hago mi croma. ¿Tu croma? El croma, no sea tan técnico. Tengo mi equipo, entonces meto la mezcladora al celular y ahí grabo mi audio. Perfecto. ¿Y tú qué has hecho? Para darle forma a la idea. ¿Qué has hecho? Pues ahorita como estudiante pues nada, he ido a ver a través de, sí, el detrás de cámara de cada uno de los programas para ver cómo se conforman y ver cuáles son como, sí, como que quiénes son las piezas clave para llevar a un proyecto. Fíjate que les voy a hablar de las experiencias, ¿sí? Generalmente la parte operativa, la parte técnica, es complicada, tiene su chiste. Todo tiene su chiste, no es una ciencia como tal. O sea, tampoco hay que apanicarnos porque, no, para eso hay gente. Hay gente especializada como en este sentido, hay cámaras, hay gente de audio, hay gente de esto, hay gente... Pero crear una historia es muy diferente. Porque entonces aquí tienes que estar pensando mucho. ¿Sí? Tiene que tener tiene que tener sentido lo que quieres. Tienes que despertar en lo que quieres hacer un gusto y una pasión. Eso es lo que nos va a ayudar principalmente a generar una idea. Más que reconocimiento, el apoyo. El reconocimiento, yo creo que tú mismo, o dependiendo del artista o el creador de contenido que seas, influye mucho el reconocimiento que se dé uno propio o que le dé al público. Influye mucho la idea que tenga hacia su propio producto, hacia su propio trabajo, pero creo que no es indispensable. Siento que es más un factor de autoayuda, de autocomplementación entre tu trabajo y la gente. Este es un tema bien vital porque la primera persona que debe darse el reconocimiento eres tú. Si tú no te lo das, desde ahí tienes un gran problema. Y claro que influye porque cuando tú dices que eres artista o creador de contenido, lo primero que la gente te dice es, ok, está chido tu hobby, pero ¿y tu trabajo real? Esto es un trabajo real, esto nos cuesta demasiado. Las ideas no son gratis, hasta el internet que usas no es gratis, todo conlleva un esfuerzo y no se le reconoce. Y ahora bien, para que tú seas, para que alguna dependencia o demás te brinde este respeto, pues tienes que tener como todo un trayecto cultural, el cual pues también a veces resulta ser demasiado selectivo. Pues influye mucho. Yo en lo personal, a lo mejor toda la gente, todos mis compañeros artistas, todo el mundo buscamos el reconocimiento. En la parte musical, pues muchos quieren salir en la tele, muchos quieren ser artistas, Yo en lo personal he tenido muchas actividades, muchas experiencias muy bonitas. Y hoy en lo particular a mí, el reconocimiento o lo que a mí me llena es que cuando yo voy a cantar a un lugar, la gente me aplaude, me felicita y eso es lo que a mí me llena hoy.
hoy en día. Fíjate que es muy importante y es muy interesante cómo justo de un proyecto, o mejor dicho, de una parte, te puedes ir hacia todo, ¿no? Por eso es que el arte es totalmente universal, en consecuencia con lo que te digo. Cualquier aspecto de la sociedad siempre se puede trabajar de diferentes vertientes. ¿Qué reflexiono? Que no tenía ni idea de lo que dijiste de derechos culturales. Y que se me hace un tema muy interesante porque vuelvo y retomo lo que les decía en la respuesta anterior. Uno es, se vale ser ignorante, no quedarse como ignorante. Obviamente como docente también se me hace muy interesante. Yo he dado historia del arte. He dado 3 veces esa materia. Y jamás había escuchado la parte de los derechos culturales. Y entonces tiene que venir este compromiso a primero descubrir desde dónde vienen y cómo se aplican en México. Entonces realmente se me hace muy interesante porque es muy importante justo conocer. Fíjate, yo pensé en tus primeras 3 preguntas que iba más encaminado a esta parte de cómo era la diferencia entre un artista tradicional o hoy las nuevas tecnologías, y no te estás yendo por otro punto totalmente diferente. Eso de hablar de los derechos culturales es una ramificación que primero había que ver su validez y después cómo se aplica. Entonces creo que al final, vuelvo a lo mismo, es tan grande el concepto del arte que fíjate que hoy me estás enseñando un tema que yo no conocía. Ya ahorita que empezamos el programa, como lo están trabajando poniendo sus nombres y demás, está todavía pequeña, entonces todavía falta agrandar más, es más o menos de este tamaño la letra. ¿Cómo estaba diciendo? Ándale, ¿sí? Exactamente, bien, amiga. ¿Me prestas mis chiquitas, por favor? Siempre vas a estar aquí. No puedes estar aquí. ¿Alguien más tenía hojas? Que te vean en el momento de manos. Tú siempre estás. Entonces ahorita va a estar atrás de la cama. ¿Para qué? No sabes cuál comunicación se les pone de acuerdo. Ahorita vamos a no me falta la igual. Vamos a correr ensayo. Ya comunicación en la que se va. Híjole, a lo mejor me voy a escuchar, no sé cuál será el término, pero de repente es mucho el miedo, ¿no? También es cierto que vivimos en una sociedad, en un sistema donde se juzga por todo. Te lo puedo decir ya y te lo hablo desde un título personal. Desde hace 8 meses traigo en la cabeza que quiero hacer un podcast sobre política o sobre los Simpsons, porque soy muy fan. Y algo no me ha dejado, ¿no? Y es esa parte como el de atreverte a pesar de que he compartido el episodio que grabé y muchos me han dicho que muy bien y que está excelente, de repente creo que es ese miedo a lanzarte, porque el que no te conozcan, pues creo que hoy estamos en una época donde cualquiera puede subir un video a cualquiera de las redes sociales y le vas a llegar, ¿no? O sea, vas a encontrar al menos 1 o 5 personas, y retomo lo que les decía en las primeras preguntas. Va a depender mucho. Yo te puedo decir, mi deseo es solamente hacerlo, dejarlo ahí. No quiero vivir de eso, no me quiero volver famoso, no quiero que me paguen por eso, simplemente es mi deseo y una parte mi ego, porque eso yo lo descubrí con un podcast chileno, muy bueno, pero que yo dije, como buen mexicano, yo lo puedo hacer mejor. Sí. Y ese ha sido mi proyecto, entonces creo que al final tiene que ver más con eso. ¿Con qué consejo les podría dar? Que sigan haciendo arte, ¿no? O sea, que al final no te detengas y que primero analices qué es lo que te detiene. Y si es una cuestión más del juicio de los demás, que te valga. No tienes por qué esperar. Si es otra cuestión, pues trabajarlo, porque al final recaemos y nos vamos otra vez a la parte. Tiene que ser más grande tu deseo de hacerlo que tu deseo de no hacerlo. Tú sabes a qué dragón o a qué lobo alimentas dentro de ti y qué parte te va a funcionar. ¿Cómo dejaría de estar oculto? Simplemente ser yo, salir, expresarme, no quedarme callado. Pienso que todo mundo somos únicos, somos personas únicas y pues debemos de tener confianza en uno mismo. Debemos de salir a expresar al mundo lo que somos, porque eso venimos a vivir. Bueno, para dejar de estar oculto, no lo diría oculto,
sino que más bien dejar de estar en el anonimato es realmente conocerte realmente a ti mismo y saber qué potencial tienes para que si alcances lo que realmente quieres, porque puede ser que seas introvertido, extrovertido, pero sabiendo tu potencial puedes dedicarte a esa área donde eres más fácil, más disoluble en esa actividad. Esa sería mi pauta. Puedes dejar hacer las cosas o no hacerlas, pero siempre piensa en ti, cree en ti y realiza las cosas, porque al final del día nunca sabes si vas a estar aquí o no, pero al menos ya lo intentaste. Valentía. Toda la carta yo me jugué, hoy mi partida ya no ganó. A tu carita yo la aposté, poco a poquito ella me mató. Ya toda la carta yo me jugué, hoy mi partida ya no ganó. A tu carita yo la aposté, poco a poquito ella me mató. Y ya sé que no te tengo, pa' que borrarte de mi